Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles de las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas, y en general hay buenas novedades en relación a lo que viene en el corto plazo para el equipo dirigido por Martín de Michelis. Uno de los motivos es obviamente porque está cada vez más cerca del título. Recordemos que el próximo viernes Talleres estará jugando en condición de visitante frente a Huracán, y si no logra vencer al Globo en Parque Patricios, el conjunto de Núñez se coronará campeón antes de disputar su partido del sábado por la tarde-noche, más precisamente de las 19 horas, frente a Estudiantes de La Plata en el Monumental. En caso de que Talleres gane, River deberá al menos sumar una unidad como para levantar el trofeo. Pero fuera de lo que tiene que ver la posibilidad de conseguir el título, vamos a estar refiriéndonos a todo lo que tiene que ver con el mercado de pases, porque en el Millonario están tratando de cerrar algunos refuerzos que todavía no han podido ser confirmados como incorporaciones, más allá de que en principio River todavía no anunció a ningún refuerzo. Sabemos que lo de Ramiro Funes Mori está hecho, pero en definitiva todavía hay que anunciarlo. Seguramente durante los primeros días de la semana que viene se terminará de definir absolutamente todo. Por lo pronto en este video hablaremos de lo último en cuanto al mercado de fichajes, y también vamos a referirnos al futuro de una joya del actual plantel y también al partido con Estudiantes. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con lo último que tiene que ver con el periodo de fichajes, y es que la dirigencia de River le mandó a la comisión directiva de Defensor Sporting una nueva oferta por Sebastián Boselli. Como sabemos, el defensor uruguayo de tan solo 20 años, campeón del mundo con su selección del último Mundial Sub-20, está en la mira de River ya desde hace bastante tiempo, inclusive desde antes de que se comenzara a disputar el certamen en el cual levantó el título acá en Argentina. Sin embargo, por propia decisión del jugador, este le manifestó a su representante que no quería que entablara negociación para llegar a ningún equipo hasta que terminara la competición con el seleccionado charrúa, algo que finalmente sucedió ya hace casi un mes, y ahora en definitiva River ha avanzado de manera precisa y constante por el jugador. En su momento Flamengo también se encontraba interesado, pero el propio futbolista, sin manifestarlo públicamente, habría decidido que en caso de que las dos ofertas fueran parecidas, se inclinaría más por la opción de River, aunque está a la espera en general de algo de Europa. Está claro que si no llega algo en estas horas, de manera inminente, Defensor Sporting va a terminar transfiriendo el jugador a River. ¿Cuál es el número de la última propuesta del elenco de Núñez hacia el conjunto uruguayo? $4 millones por el 70% del pase. Si bien es cierto que quizás faltan resolver algunos detalles, sobre todo impositivos, quién se hace cargo de los impuestos y todo lo que tiene que ver con el porcentaje que pertenecería al jugador, luego la realidad es que este número sí se acerca a lo que quiere Defensor Sporting. Recordemos que la cláusula de rescisión del defensor central es de $6 millones, pero River no quiere pagar tanto por un jugador, y a su vez Defensor Sporting también está de acuerdo en vender al futbolista por un valor un tanto menor, pero quedarse con un porcentaje del pase de una futura venta, porque si River pagara los 6 millones de la moneda estadounidense por este zaguero, sería por el 100% del pase, y Defensor Sporting, en caso de una futura venta, se quedaría absolutamente sin recibir nada. Por eso mismo River le ha ofrecido una propuesta por el 70% de la ficha del futbolista. Sebastián Boselli está claro que es un jugador que no llegaría para ser titular en lo inmediato, pero aún así se sabe que es una apuesta convincente de cara al futuro. Fue seguido por Flamengo, como dije anteriormente, y hay varios conjuntos de Europa que también lo tienen en la mira, pero ninguno ha hecho una oferta que convenza a los directivos del elenco de Uruguay. Por eso mismo, hoy River claramente ha pisado el acelerador como para terminar de incorporarlo. Aunque se termine de resolver en estos días antes del fin de semana, el jugador recién sería presentado junto con el resto de los refuerzos al comienzo de la semana que viene, ojalá con un River que ya este fin de semana pueda celebrar la Liga Profesional del Fútbol Argentino.
Vamos ahora a meternos no con un jugador que puede ser refuerzo, pero sí con un futbolista que puede llegar a regresar para luego volver a irse, y es el caso de Augusto Batalla. Hoy por hoy el arquero es el guardameta titular de San Lorenzo. De hecho el fin de semana pasado lo vimos atajando contra River en el cotejo que jugaron el Ciclón y el Millonario el sábado y que terminó igualado 0-0 en el nuevo gasómetro, pero se sabe que River va a utilizar la cláusula de repesca. La misma consiste en interrumpir la sesión de Batalla, que termina el 31 de diciembre de este 2023 con el conjunto azulgrana, pero River ya tiene la idea fija y ha tomado la decisión de hacerlo regresar antes de tiempo, es decir, ahora una vez termine el torneo local, para venderlo al fútbol del exterior. Hoy por hoy la cifra que pretende el Millonario por el guardameta es de alrededor de $1.600.000. En su momento, a fines del año pasado, cuando también estaba cedido en San Lorenzo, el Ciclón tenía una opción de compra de $1 millón por el 80% del pase. Sin embargo, en estos 6 meses el portero terminó de ganarse el lugar como titular bajo los 3 panos del equipo de Boedo y de hecho ha tenido un rendimiento prácticamente sobresaliente, siendo figura en muchos partidos de la liga profesional y habiendo sido hasta el momento la valla menos vencida de todo el campeonato. Por eso mismo River sabe que puede transferirlo a un conjunto del exterior. De hecho, ya hay sondeos bastante importantes de equipos mexicanos y por eso mismo desde el más grande saben que la idea es repescar al guardameta para después terminar de transferirlo. Desde la dirigencia quieren tener un rédito económico por una transferencia por parte de Batalla. Hay que tener en cuenta que si bien es verdad que su rendimiento en la primera división de River quizás no ha sido el mejor, más allá de que si nos guiamos por su regularidad tampoco es que ha tenido un mal nivel, pero en definitiva no deja de ser un jugador surgido de las divisiones inferiores de la institución de Núñez, lo que quiere decir que el rédito económico River quiere obtenerlo sí o sí, y como San Lorenzo todo parecería indicar que no se lo puede dar, porque si ya en su momento no pudo pagar $1 millón, mucho menos va a poder pagar ahora $1.600.000. Después a River le da exactamente igual a qué equipo venderlo. Si San Lorenzo aparecería con el dinero que pretende River, el más grande no tendría inconvenientes ni problemas en dejárselo al conjunto azulgrana, ya que se ve que el arquero ha tenido un buen rendimiento ahí y ha encontrado su lugar en el mundo después de su paso por muchos clubes. Recordemos que estuvo a préstamo en Tigre, en Atlético Tucumán y también en 2 conjuntos de Chile. Por lo pronto hoy, resumiendo, el futuro de Batalla estaría en el fútbol del exterior una vez acabe la liga profesional con el conjunto de Boedo. Y vamos ahora a hablar de un rumor que surgió en las últimas horas que parecería un tanto improbable, pero teniendo en cuenta que cada vez que aparece la posibilidad de que un ex River pueda volver, los hinchas siempre por medio de las redes sociales empiezan a pedir la vuelta de estos futbolistas y el último jugador que aparece en la órbita es nada más y nada menos que Juan Fernando Quintero, el autor de uno de los goles más importantes, por no decir el más importante de la historia del club, y que parecería que no va a continuar en Junior de Barranquilla, equipo colombiano en el cual está jugando desde principios de este 2023. Recordemos que a finales del año pasado River no pudo prolongarle el vínculo a Juanfer debido a que el futbolista quería cobrar su sueldo de una determinada manera, pero que era imposible, no por River, sino por la legislación que funciona hoy por hoy en Argentina, para pagar de esa forma. Por eso mismo, Juanfer tuvo que irse del más grande. Muchos en aquel entonces se preguntaban, teniendo en cuenta que Juanfer Quintero es un jugador colombiano, al igual que Miguel Ángel Borja, ¿por qué River no podía abonarle el dinero de su sueldo mensualmente, tal como lo hace con el actual jugador cafetero que está vistiendo la camiseta del Millonario? Y la razón es porque como Quintero llegó a River a principios del 2022, lamentablemente ya era un residente argentino. Digo lamentablemente por el hecho de la manera en la que él quería cobrar el dinero luego de la firma de su nuevo contrato. En cambio Borja, como vino directamente desde Junior a mediados del año pasado, no hubo ningún tipo de inconveniente a la hora de firmar ese vínculo. ¿Por qué se habla mucho de Quintero ahora? Porque la realidad es que el Bolillo Gómez, el entrenador del elenco de Barranquilla, no lo tendría en cuenta en primera instancia. Después se desdijo un poco, no por palabras propias del propio DT, sino porque el entorno, los medios colombianos también, aseguran que en definitiva si Quintero decide quedarse y ponerse bien, porque ha estado bastante lesionado en el primer semestre, el director técnico podría llegar a tenerlo en cuenta.
Como dije, hay que destacar que Quintero tiene contrato con Junior hasta el 31 de diciembre, es decir, si se va ahora del elenco colombiano, sí o sí o debe rescindir su contrato o el equipo que lo quiera debe negociar con el elenco cafetero para poder quedárselo. Está claro que, supongamos si River lo quisiera, de ninguna manera va a ir y pagarle a Junior por un jugador que estaría atravesando su tercer ciclo en River. Después, si él estuviera con el pase en su poder y River podría pagarle el dinero de la forma que Juanfer quisiera, ahí sería claramente otra cuestión y se podría llegar a hablar. Pero en definitiva, para todos los que preguntan por redes sociales, mientras Quintero tenga contrato con Junior, es bastante improbable que pueda regresar al más grande. Y ahora vamos a referirnos a una cuestión que siempre es importante saber y en general los directivos de River nunca informan, por lo menos no de manera constante y como hacen algunas otras instituciones. No significa que todas lo hagan porque la realidad es que son muy pocos los clubes argentinos que son claros en este sentido. Y es cuánto dinero gastaría River en este mercado de pases por las incorporaciones que ya se han hecho o en definitiva que están a punto de realizarse y concretarse. Si tenemos en cuenta que los tres jugadores que más cerca están de firmar sus contratos con River son Ramiro Funes Mori, que es prácticamente un hecho porque hay acuerdo total de palabra en cuanto a los números de su contrato y es un jugador que está libre con el pase en su poder, y después los dos que más cerca están de llegar son Facundo Colidio y Sebastián Boselli. Por el futbolista uruguayo, ya ve al principio, en caso de que Defensor Sporting acepte esta última oferta, estamos hablando de unos números de alrededor de 4 millones de dólares por el 70% del pase, mientras que en el caso de Colidio serían 5 millones de la moneda estadounidense hacia el Inter de Milán por el 100% de la ficha del atacante que estuvo los 18 meses pasados jugando en Tigre, otro equipo argentino. Sumando a los dos futbolistas por los cuales River tuvo que pagar una transferencia, estaríamos hablando de alrededor de 9 millones de dólares. Un número quizás bastante elevado teniendo en cuenta que no son dos jugadores probados y con suma experiencia, porque Boselli tiene 20 años y Colidio tiene 22, y además hay que tener en cuenta que en principio ninguno de los dos llegaría para ser titular en la Copa Libertadores. Si bien también es cierto que es muy poco probable que algún refuerzo juegue la serie contra Inter, en caso de que esta llave fuera más adelante, aunque estuvieran bien físicamente, tendrían que ganarse un lugar y sería bastante complicado teniendo en cuenta el nivel en general que han tenido los jugadores de River en este último semestre, más allá de que hay algunos casos, sobre todo en la defensa, en los cuales los rendimientos han sido bastante irregulares. Después, otros jugadores que pueden llegar a venir son Manuel Lanzini, aunque este sería igual que en el caso de Funes Mori, libre con el pase en su poder. Repito, esto no significa que los jugadores vengan gratis, hay que pagarles un contrato y en el caso de Lanzini sobre todo, sería un vínculo bastante oneroso e importante, pero en definitiva a la hora de negociar con otros equipos siempre es más sencillo traer un futbolista con el pase en su poder porque justamente no hay que negociar con otro equipo. Ya vemos lo que está pasando entre River y Defensor Sporting, donde hay un tiro y afloje constante por Boselli, y a su vez también podría suceder con algún otro futbolista que podría llegar a venir. En caso de que estos cuatro sean refuerzos de River, al más grande le quedaría una modificación más en la lista de la buena fe de la Copa Libertadores, porque recordemos que se pueden hacer 5 cambios en total, por lo que un refuerzo más podría venir antes de los octavos de final. En caso de que venga más de uno, habrá que elegir solamente a 5 para disputar esta instancia y recién si se avanza a cuartos se podrán realizar otras modificaciones más. Y ahora vamos a hablar del Diablito Etcheverry porque hay una cuestión muy importante que ha sucedido en las últimas semanas en relación al jugador. En primera instancia hay que tener en cuenta que el futbolista se ha estado entrenando con el plantel profesional de River hasta el inicio de esta semana. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque en un inicio el jugador no había sido parte de la lista preliminar para disputar el Mundial Sub-17. Diego Placente, entrenador de la categoría juvenil argentina, había dado una nómina con más de 20 jugadores
que de eso saldrían después los que irían a Indonesia a disputar la Copa del Mundo a finales de este año, y Etcheverry en principio no iba a formar parte de la misma, por lo menos de esta lista. Más adelante quizás sí iba a formar parte de la nómina, pero finalmente, después de 10 días, terminó incluyéndolo para que vuelva a entrenarse con la sub-17. El motivo, según el círculo interno del cuerpo técnico de la selección argentina, no era que el jugador no tenía el nivel ni mucho menos, porque está muy lejos de eso. Etcheverry ha sido sin lugar a dudas el mejor futbolista de la selección argentina en el sudamericano sub-17, en el cual se consiguió la clasificación, por lo cual el motivo de su ausencia en la lista preliminar no tenía que ver con su nivel, sino que tenía que ver con que Martín de Michelis, el entrenador de River, lo estaba utilizando día a día en los entrenamientos, y de hecho ya Etcheverry ingresó 2 veces en los segundos tiempos en esta liga profesional, en la victoria 3-1 frente a Instituto y en el éxito 2-0 frente a Colón. Por lo que el DT del combinado juvenil pensó que no era la mejor manera sacarle entrenamientos de la primera de River. Teniendo en cuenta que el millonario está a un pasito de salir campeón de la liga profesional, se decidió que durante el transcurso de esta semana no se entrenara con la primera división del más grande, sino que fuera a entrenarse con el seleccionado sub-17. Por eso mismo ha cambiado un poco el método de práctica que ha llevado a cabo Etcheverry en estas últimas horas. Habrá que ver en definitiva si De Michelis lo va a tener en cuenta o no para el partido contra Estudiantes, que va a formar parte de los hipotéticos festejos si es que River sale campeón, no hay ningún tipo de duda, pero hay que ver si en definitiva va a estar en el banco de suplentes. A mi entender, la realidad es que Etcheverry debería por lo menos seguir entrenándose un par de veces a la semana con River, porque si River logra conseguir el título en este momento, ahora voy a estar dando el calendario, pero existen muchas chances de que en las últimas 2 jornadas contra Central y Racing el DT ponga un 11, no sé si totalmente alternativo, pero sí con algunos suplentes para guardar a los titulares para la serie contra Inter por los octavos de final de la Copa Libertadores. Y Etcheverry no digo que pudiera ser titular, pero en definitiva podría sumar más minutos de lo que ha sumado hasta ahora. Por eso mismo me parece que esta debería ser una oportunidad única para el Diablito. Después, cuando se juegue el Mundial Sub-17, está claro, deberá ser citado para vestir la camiseta de la selección argentina y River deberá cederlo sin ningún tipo de inconveniente. Y ayer salieron a la venta las entradas para aquellas personas que todavía no tengan su abono correspondiente para el cotejo del próximo sábado frente a Estudiantes. La posible e hipotética fiesta tiene posibilidades de hacerse de 2 maneras totalmente distintas. La primera de ellas, si River se coronó campeón el viernes sin jugar porque Talleres no venció a Huracán en Parque Teatricios en condición de visitante, el hincha ya irá al estadio sabiendo que el equipo dirigido por Martín de Michelis es campeón, por lo que seguramente en la previa haya muchísimos festejos, no solamente por parte de los hinchas, sino también que la dirigencia, la subcomisión del hincha, todos preparen cada uno su respectivo festejo para festejar el título. En caso de que el elenco cordobés derrote a Huracán, habrá que esperar a ver el resultado de River, y en ese caso los hipotéticos festejos vendrían después del partido. En ese caso no hay que apresurarse de ninguna manera, porque si bien es verdad que hay muy pocas chances de que al más grande se le escape este título, tendría que ser verdaderamente un fracaso rotundo, porque se tendrían que dar muchas circunstancias. Estamos hablando de 3 victorias de Talleres, 3 derrotas consecutivas de River, y a su vez también el equipo de Córdoba debe descontarle 9 goles al elenco dirigido por Martín de Michelis, porque recordemos que por primera vez después de muchísimo tiempo, en caso de que 2 clubes igualen en la primera posición de la liga profesional, no va a haber un desempate como hubo ya en otras oportunidades, sino que va a salir campeón el equipo con mejor diferencia de gol. Hoy por hoy River tiene más 27, producto de 42 goles a favor y solamente 15 goles en contra en 24 jornadas, mientras que por el lado de Talleres su diferencia de goles de más 18, con 38 goles a favor y 20 goles en contra. Es decir, si River pierde los 3 partidos por un gol, Talleres debe ganar los cotejos correspondientes, cada uno por 2 goles de diferencia. Ahí se igualaría en diferencia de gol justamente, y el siguiente criterio sería goles a favor, y en ese caso, suponiendo que River pierda los 3 por 1-0 sin marcar y Talleres gane los 3 por 2-0 convirtiendo 6 goles en total, lo superaría por goles a favor. En caso de que
tengan la misma diferencia de gol y River todavía tenga más goles a favor, el Millonario seguiría saliendo campeón. Y en caso de que tengan igualdad de goles a favor, ahí Talleres recién en el tercer criterio sí ya se impondría al conjunto de Núñez, porque el tercer criterio de desempate es el enfrentamiento que tuvieron entre sí, y Talleres derrotó 2-1 a River en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Pero en definitiva, a lo que voy, el hincha de River, sea cual sea el resultado de Talleres, en caso de que salga campeón el próximo sábado, hará una importante fiesta para festejar el título. Y de lo último que vamos a hablar en este video es del calendario de River, que ya tiene fechas prácticamente confirmadas de los próximos 6 partidos oficiales que va a estar jugando el equipo dirigido por Martín de Michelis. Próximo sábado, desde las 19 horas, como vengo repitiendo durante todo este video, va a estar recibiendo a Estudiantes de La Plata en el Estadio Monumental por la jornada número 25 de la Liga Profesional, con chances netas de salir campeón. 4 días más tarde, miércoles 19 de julio, desde las 21 horas, todavía cuando estoy haciendo este video con sede a confirmar, aunque prácticamente solo hay 2 alternativas, que serían el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y el Estadio Único Madre de Ciudad de Santiago del Estero, están enfrentándose justamente a Talleres de Córdoba, el segundo de este torneo local, por los 16avos de final de la Copa Argentina, en un compromiso en el que seguro ambos equipos pondrán titulares y será un duelo muy interesante para ver, teniendo en cuenta que, como dije antes, en el único encuentro en el cual se han enfrentado en este semestre, Talleres ha ganado por 2-1, y hay que ver si el equipo dirigido por De Michelis puede reponerse de esa derrota, hablando específicamente de los cotejos en los que se enfrentaron entre sí. Después, todavía falta confirmar la fecha exacta, pero casi con seguridad, el domingo 23 de julio River estará visitando a Rosario Central en Arroyito por la anteúltima jornada de la Liga Profesional. Ojalá que con el título ya en el bolsillo y el DT pueda, no sé si poner todos suplentes, porque en caso de que la última vez que jueguen titulares sea contra Talleres, estarían llegando al partido con Inter con 2 semanas de descanso, y a lo mejor eso podría ser un tanto exagerado, porque contra Racing, que va a ser el último partido de este torneo local, sí, con casi seguridad van a ir todos suplentes, porque va a ser tan solo 3 días antes del primer choque por los octavos de la Libertadores. El partido frente a Racing se va a estar jugando casi con seguridad el sábado 29 de julio, y la ida frente a Inter de Porto Alegre en el Estadio Monumental va a ser el 1 de agosto desde las 21 horas horario de la Argentina, y el último de los partidos ya confirmado va a ser una semana más tarde de ese encuentro, martes 8 de agosto desde las 21 horas en el Estadio Beira Río de Porto Alegre. River estará recibiendo a Inter de Porto Alegre para intentar definir su pase a los cuartos de final. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, todo lo que tiene que ver con el partido contra Estudiantes seguramente lo vaya mencionando en los siguientes días, porque hay que empezar a diagramar un poco cuál va a ser el equipo que va a parar Martín de Michelis para ir en búsqueda del título. No habría muchas dudas en principio, pero en definitiva puede haber alguna que otra modificación, y después ya a meterse de lleno en el mercado de pases, porque hay que reforzarse. Más allá de la enorme superioridad que ha tenido el equipo de Núñez en el ámbito doméstico, a nivel internacional la cuestión es siempre totalmente distinta, y más cuando tenés que verte las caras con un equipo brasilero. Más allá de cómo se encuentra hoy futbolísticamente el Inter de Porto Alegre, porque el pasado fin de semana cayó 2-0 contra Fluminense y tuvo una muy mala actuación, pero ya se ha reforzado con 2 jugadores que han disputado el último Mundial de Qatar, con el ecuatoriano Ener Valencia y con el arquero uruguayo Sergio Rochet. Por eso es clave que River pueda reforzarse. Ramiro Funes Mori, Facundo Colidio, Sebastián Boselli y Manuel Lanzini aparecerían como las 4 posibles incorporaciones para el equipo de Martín de Michelis, que tendrá en el siguiente semestre el objetivo de tratar de levantar la Copa Libertadores. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.